Muy bien, amigos contraculturales, amigos de Huancavelica. Esta tarde tengo la grata oportunidad de entrevistar a Marco Avilés. Él es periodista y escritor peruano, quien nos atiende desde los Estados Unidos para Huancavelica, para Contracultura y Estudio 1. Él ha escrito varios libros y de entre ellos dos que nos llaman la atención en esta oportunidad: de dónde vienen los cholos, de dónde venimos los cholos, y No soy tu cholo. Y con él vamos a hablar del racismo. Muy buenas tardes, maestro Avilés. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Saludos a todos por allá. Gracias, maestro, y quiero agradecerle por el tiempo que nos está brindando. Y este es un tema muy interesante, muy importante, muy vigente, y que aquí en Huancavelica también necesitamos conocer, ¿no? Hemos visto tantas informaciones y noticias que ocurren, pues, respecto al racismo, y aquí en nuestra patria no es la excepción, ¿no? Queríamos hacerle la pregunta, ¿no? Primero unos conceptos básicos. ¿Qué es el racismo, maestro Avilés? Sí, a ver, ahora estamos, parece como hablando en todos los medios de comunicación, hablando por todos lados de racismo, ¿no? Pero sí es bueno como detenernos un ratito para entender ¿qué es este problema? Bueno, el racismo es la idea de que las razas existen, ¿no? De que los hombres estamos divididos en razas, ¿no? Blancos, negros, indios y así. Y además de que hay unas razas que son superiores a otras, ¿no? Y según nuestra como narrativa colonial que tenemos, ¿no? Pues las razas superiores son la raza blanca, y abajo de la pirámide social pues se encuentran la raza negra y la raza indígena, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, si bien durante mucho tiempo se creyó que las razas eran como realidades biológicas, ¿no? Que efectivamente los hombres estábamos separados de esa manera, esta creencia se ha descartado a través del trabajo científico, ¿no? El genoma humano a principios del año 2000 nos reveló que los hombres, más allá de nuestro color de piel o de nuestro origen, los seres humanos, quiero decir, somos esencialmente iguales, ¿no? Entonces las razas no existen. Sin embargo, todavía existe dentro de nuestra cultura, dentro de nuestras sociedades, estas ideas sobre la superioridad de ciertas personas y la inferioridad de otras, ¿no? Entonces es alrededor de estos mitos sobre los cuales estamos discutiendo del racismo ahora, ¿no? Bien, maestro. Y ya entrando a lo que nos toca, ¿no? A los latinos, a los mestizos, ¿de dónde viene la palabra cholo? Pues mira, yo no soy especialista en historia, soy periodista, ¿no? Y bueno, lo que he podido recoger son algunas teorías, ¿no? Por ejemplo, lo que dice Garcilaso, es que cholo es una palabra que los españoles traen del norte de México, de lo que ahora es México, y significaba perro, ¿no? El chulo. Y bueno, la traen al sur del continente, y la usan pues como parte del vocabulario de dominación, ¿no? Entonces, si cholo significa perro, cholo es una palabra conveniente en una sociedad estratificada para llamar a las personas que tú estás conquistando, ¿no? Hay otras teorías. María Rostorowski, por ejemplo, dice que cholo viene de chulu, ¿no? De lenguas del norte del Perú, de moche, ¿no? Y que significa jovencito, ¿no? Y en todo caso, bueno, en esas teorías, en ambas, ¿no? Vemos que cholo sirve para mencionar algo que es inferior, ¿no? Algo con cierto desprecio o con un hábito como jerarquizante, ¿no? Y ahora, ya como en el año 2020, el uso que le damos a la palabra cholo, más allá de este uso cariñoso que a veces se da en las familias y entre amigos, ¿no? Cholo es una palabra que contiene todavía mucho de ese hábito jerarquizante
y sirve para señalar la inferioridad de la otra persona, ¿no? Entonces cuando decimos cholo de mierda o cholo, ¿no? Claro. Ven acá, ¿no? Los cholos, ¿no? Estamos usando la palabra en ese sentido, ¿no? Bien, entonces la palabra cholo en un inicio, y creo que tiene muchísimos rasgos ahora, ha sido pues utilizada para adjetivar peyorativamente. En el Perú, ser cholo es ser víctima de racismo, ¿no? Muchas veces, ¿no? ¿Qué es ser cholo en el Perú, no? Esa es la pregunta. ¿Y qué es serlo en el extranjero, por ejemplo? O sea, que cholos no solo somos los peruanos. Sí, el cholo, o sea, el término cholo va cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? No significa lo mismo ahora que en el siglo XVII, por ejemplo, ¿no? No significa lo mismo en el Perú que en México, ¿no? Se usa cholo en Bolivia, se usa cholo en Ecuador, ¿no? Pero también en las zonas donde no se usa esta palabra, ¿no? Pensemos en el Caribe, pensemos en Brasil, por ejemplo, hay otros equivalentes, ¿no? Porque, o sea, quedémonos con que cholo es un término que se usa para señalar a quien es inferior, a quien consideramos inferior, ¿no? Entonces, palabras que se usan en ese sentido existen en todas estas culturas. Incluso en Estados Unidos también hay palabras que se usan, ¿no? Que tienen ese equivalente, ¿no? Como nigger para hablar despectivamente de los negros, por ejemplo, ¿no? Ahora hay otras palabras, por ejemplo, ilegal, ¿no? Que se usa para hablar de los latinos, más allá de que tengan o no tengan documentos, ¿no? La gente piensa que los latinos son, mucha gente piensa que los latinos son ilegales. Entonces, por ejemplo, estas palabras tienen un sentido, un uso muy similar, parecido, ¿no? En el desprecio y en la exclusión, ¿no? Que cholo, ¿no? Ahora, dentro del Perú, también cholo va variando, ¿no? En Lima, por ejemplo, hay un uso comercial de cholo, ¿no? Hay marcas que usan la palabra cholo, hay una panadería, por ejemplo, el pan de la chola, y hay cierto uso, hay cierto orgullo alrededor de la palabra cholo, en cierto estrato. Pero en otras partes del Perú, cholo sigue usándose todavía con ese desprecio, ¿no? Colonial, ¿no? No sé, estoy pensando, por ejemplo, en el Cusco, en Puno, en Ayacucho, ¿no? En zonas, claro, donde cholo no tiene necesariamente ese uso reivindicativo o comercial, ¿no? que se ve en Lima, ¿no? Entonces es interesante de ver esto, ¿no? Como el uso va variando también dentro del mismo Perú, ¿no? Claro, sí, y también usted nos ha hecho entender de que si bien es cierto puede existir la palabra como en sí la palabra, ¿no? Por ejemplo, ilegal, ¿no? Ilegal es una palabra, vamos a decirlo así, es una palabra normal que se puede utilizar para dar algún significado, ¿no? Pero cuando lo usas con esa doble intención, es decir, con esa doble moral, ¿no? Para poder insultar, entonces estás normalizando la palabra. Entonces podemos decir que la expresión cholo, ¿no? se está tratando o se ha tratado de normalizar con el fin muchas veces de ser utilizado para atacar, para menospreciar, para hacer racismo, ¿no? Esa cultura de normalizar las cosas, ¿no? Me parece que es muy interesante ese punto de vista suyo, maestro, y que tenemos que tener bien claros los conceptos, ¿no? Por ejemplo, usted, los escuchas, yo, todos pertenecemos a la choledad peruana, ¿no? ¿Cómo asumirlo? Por ejemplo, usted nos está brindando la entrevista, usted está en el extranjero, ¿no? ¿Cómo asumir esto de ser cholo? Pues yo como, por ejemplo, he tratado de asumirlo, ¿no? Viviendo en Lima primero, ¿no? A mí me avergonzaba mucho durante parte de mi vida, ¿no? Mis orígenes andinos, que mi familia hablara quechua, ¿no? Mis padres, mis abuelos, que se escucharan guaynos. Me daba un poco de vergüenza porque Lima, pues, es un lugar donde
hay esta idea de que lo andino es como forastero y que lo andino, lo indígena es como inferior, ¿no? Entonces uno va creciendo como aprendiendo a esconder esta parte de tu historia, ¿no? Pero ya con ciertos años, ya conforme uno va creciendo, pues, ¿no? Me di cuenta que esto generaba como una especie de silencio, ¿no? Que yo me quedaba callado, ¿no? Ante situaciones discriminatorias, por ejemplo, ¿no? Cuando no me miraban de cierta manera, ¿no? Despectiva, cuando iba a restaurantes o cuando no me dejaban entrar a discotecas, etcétera, ¿no? Ujú. Entonces, para mí en cierto momento fue importante asumirme como cholo y tratar de hacer como este gesto de recuperar la palabra, el uso de la palabra, ¿no? Ujú. O sea, asumir que yo iba a usar la palabra en adelante y que no iba a dejar que la usaran de manera despectiva contra mí, ¿no? Ujú. Entonces es la manera como yo estoy en una etapa, ¿no? Asumiendo esa identidad, ¿no? Esa marca, ¿no? Ujú. Soy cholo, pero yo voy a asumir esa palabra, yo voy a usarla para mí cuando quiera y Ujú. tú no la vas a usar para insultarme, ¿no? Entonces es un poco ese el gesto que Ujú. asumí en cierta etapa, ¿no? Claro. Ahora, también cholo está muy asociado a mestizo, ¿no? Ujú. A veces, ¿no? Tenemos esta idea de que en el Perú todos somos cholos, porque todos somos mestizos. Y eso también a mí me parece que es una zona delicada, es un error, porque el Perú es un país diverso. Ujú. En el Perú se hablan casi medio centenar de lenguas, ¿no? Ujú. Lo cual nos está diciendo que hay diferentes historias, ¿no? O sea, la lengua es un símbolo de una historia particular, ¿no? Entonces, así como se habla quechua, se habla aymara, xáninca, aguajún, chuar, ¿no? Tantas lenguas, estamos viendo que hay una diversidad de historias, ¿no? Ujú. Entonces, cuando nosotros decimos todos somos mestizos o todos somos cholos, estamos negando esa diversidad, ¿no? Mm. Entonces, para mí también la palabra cholo en ese sentido es algo que hay que tomar con bastante Bastante cuidado, cuidado, ¿no? ¿no? Con Claro. responsabilidad, porque no todos somos cholos, Ujú. ¿no? En el Perú hay una diversidad de historias distintas, ¿no? Ujú. Claro, Entonces, es creo que importante. hay que también verlo de esa manera, ¿no? Claro, claro, tenemos que tener claro que nosotros pertenecemos a un país que es multicultural y pluriétnico, ¿no? O Ujú, pluricultural y multiétnico, mejor dicho. Y ujú, desde ese punto de vista tenemos que iniciar con nuestra identidad. Claro que ujú, lo de cholo, lo de mestizo es lo que está dominando, ¿no? Por así decirlo. ujú, Los medios de comunicación social son un vehículo para el racismo muchas veces, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en unas propagandas, ¿no? Cuando uno enciende ujú, la caja boba, que es la TV, ¿no? La enciendes y ujú, todos son blancos, ¿no? Todos son ujú, blancos. Entonces, por ahí como que uno se acostumbró y dijo, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Pero por ahí siempre salta el otro lado, ¿no? ujú, ¿Por qué a mí no me toman en serio? ¿Por qué a mí no toman en ujú, cuenta? Por ejemplo, le contaré que ha habido ciertos problemas hace poco con una comunidad, un grupo de comunidades que se autodenominan Nación Chopja, ¿no? Y ellos, bueno, tienen su forma de ser, su forma de vida, tienen su cultura y todo, ¿no? Pero por ahí siempre salió gente de mismo Huancalica, ¿no? Que son tan buenas, ¿no? La gran mayoría, pero siempre hay uno que otro, ¿no? Salió y insultó y los ninguneó y los trató como bestias y como esto. Fue terrible, ¿no? Y la gran cantidad, la gran mayoría de huancalicanos no apoyó esa forma de ver, pero siempre por ahí hubo uno que otro que dijo esto, ¿no? Entonces, también el racismo viene también del otro lado, ¿no? Es decir, ujú, entre nosotros mismos nos choleamos, ¿no? Nos ujú, serraneamos, nos choleamos, nos insultamos, porque yo soy de un barrio y él es de otro barrio, o yo soy de la capital y tú eres ujú, de un centro poblado, ¿no? O sea, esto, ujú. ¿a qué quiero llegar? ¿A qué pregunta quiero llegar? ¿El racismo es cultural o es innato en el ser humano? Sí, no, gracias por la pregunta. El racismo no es innato, ¿no? O sea, nosotros no nacemos siendo racistas, ¿no? Ujú. O sea, nosotros no nacemos hablando español, ¿no? Lo aprendemos, ¿no? No nacemos sabiendo contar, ¿no? Aprendemos, ¿no? Y de la misma manera, nosotros
aprendemos los códigos del racismo, porque hay que entender que el racismo no es una enfermedad, no es una como característica biológica, ¿no? El racismo es un conjunto de códigos que nosotros vamos aprendiendo, ¿no? Y son códigos relacionados al trabajo, al éxito y a la estratificación de la sociedad, ¿no? Entonces, si nosotros recordamos el sistema del mundo colonial, ¿no? Para poder ser una autoridad, para poder gobernar, ¿no? Una persona tenía que ser española, ¿no? Ni siquiera ser blanca, ¿no? Tenía que ser blanca y española, haber nacido allá, ¿no? Por ejemplo, para ser virrey, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Las personas secuestradas desde África, los negros, eran esclavos, no tenían derecho ni siquiera a su propio cuerpo, ¿no? Entonces estaban en la base de la pirámide social, ¿no? Y los indígenas, los indios llamados así, estaban también en puntos intermedios, ¿no? Junto con los mestizos, los criollos, había toda una estratificación, ¿no? Uh-huh. Y esa manera de organizarse, de organizarnos como sociedad, no se desmontó durante la independencia, ¿no? Y no se desmontó en ninguna etapa de la historia del Perú. Entonces, ¿por qué decimos? ¿Por qué un cholo discrimina a otro cholo? ¿Por qué un cholo insulta a un negro? ¿Por qué el negro insulta a otro negro? ¿No? Es porque en general el racismo es un sistema de violencia que te está diciendo a ti que tú necesitas que alguien esté abajo de ti para poder uh-huh. Tú ser más, ¿no? Uh-huh. Entonces, en una sociedad donde marcada por las castas, que era la sociedad colonial, ¿no? Había esta idea, pues, ¿no? De que mientras más blanco fuera tu pareja, o más blanca fuera tu pareja, tus hijos iban a ascender, ¿no? Dentro de esta sociedad de castas, ¿no? De ahí viene esta idea de mejorar la raza, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces, dentro del mundo de los cholos, por llamarlo así, ¿no? ¿Por qué un cholo discrimina a otro cholo? ¿Qué cosa está viendo, no? Está viendo precisamente rasgos de inferioridad, ¿no? Entonces, por ejemplo, a alguien que en Lima, ¿no? Alguien que tiene acento andino, ¿no? El sabor del quechua, por ejemplo, en el hablar, ¿no? Ese rasgo es visto como un signo de inferioridad, ¿no? Entonces tú ves a dos personas que pueden tener el mismo color de piel, pero una insulta a la otra, le dice, oye, tú, indio, porque está leyendo que ese dejo de quechua es un rasgo de inferioridad, ¿no? El que vive en la puna es inferior al que vive en el pueblo, ¿no? Son estos rasgos de inferioridad que nosotros estamos encontrando en nuestro mundo cotidiano. Entonces no importa que uno sea cholo, o sea, el hecho de ser cholo, el hecho de ser indígena no quiere decir que uno no sea racista, ¿no? Porque el racismo es este conjunto de códigos que nosotros vamos aprendiendo, ¿no? Entonces sí es bueno señalar eso, ¿no? Uh-huh. No nacemos siendo racistas, aprendemos a ser racistas, ¿no? Por eso es que una de las cosas que ahora se están pidiendo mucho, cada vez con mayor fuerza, es que haya una educación antirracista, es una educación por la igualdad, donde los niños aprendan que estas cosas, ¿no? Insultar, ¿no? Mirar al otro como inferior, son cosas que son violentas y que no son productivas, ¿no? Uh-huh. Y eso es importante como también verlo, ¿no? Uh-huh. Practicar el racismo no solamente se puede hacer con insultos o de una violencia física, ¿no? O psicológica, uh-huh. También se puede practicar el racismo guardando silencio, ¿no? Siendo cómplice, callándose callado, ¿no? O tal vez con una mirada, ¿no? O no querer oír lo que hemos oído, lo que hemos escuchado, ¿no? Hacerse loco, por así decirlo. El cholo, entonces, es el mestizo, es el ciudadano del mundo, ¿no? Porque así como el mestizo, los mestizos peruanos, los hay ecuatorianos, argentinos, chilenos, y en todo el mundo, ¿no? En todo el mundo. Entonces, ser cholo es ser un ciudadano del mundo, ¿no? Es la mezcla de muchas razas. Sí, o sea, está asociado al mestizaje, pero el mestizaje es un mito también, ¿no? Uh-huh. Es un mito relacionado al poder, ¿no? Yeah. Porque es un mito que en el caso de Latinoamérica se empezó a difundir desde los estados de manera muy fuerte durante el siglo XIX y el siglo XX, ¿no? Uh-huh.
la idea del mestizaje, de que lo indígena y lo español se juntó, se cruzó y se mezcló y creó una raza nueva, diferente, ¿no? De lo que José Vasconcelos llamaba en México pues la raza cósmica, ¿no? Entonces, este mito surgió como un vehículo para poder desindigenizar los países, ¿no? Porque en el siglo XIX el ideal de progreso ha sido Europa, ¿no? Ese era el ideal de progreso de las repúblicas ya independizadas, ¿no? Entonces, Europa como el ideal, la cultura europea como lo ideal y lo indígena como lo bárbaro, lo que había que dejar atrás, ¿no? Entonces, el mito del mestizaje, la idea del mestizaje es una propaganda que se esparce en los países para que la gente pueda abandonar lo indígena, dejarlo atrás, olvidarse, bajo la idea de que ahora somos producto de la unión de lo europeo y lo indígena, ¿no? Pero ya algo nuevo, ¿no? Entonces eso a mí me parece que es algo que hay que desmontar, ¿no? Porque lo único que hace la idea del mestizaje es promover que la gente se distancie del pasado indígena y del presente indígena, ¿no? Y eso se ve en las familias, cuando por ejemplo vemos que el quechua es un idioma que hablan los abuelos, pero no los nietos, ¿no? Entonces eso es desindigenizar, ¿no? Eso no debería ocurrir, ¿no? O sea, deberíamos asumir más bien nuestra indigenidad, ¿no? Asumirnos nosotros peruanos en nuestra diversidad, como quechuas, como aymaras, como ¿no? Hay toda esta diversidad, ¿no? Bien, amigos de Contracultura, seguimos conversando con el maestro Marco Avilés y le hacía la pregunta siguiente, maestro. Los supuestos reivindicadores, ¿no? Por así decirlo, del cholo, ¿no? Hablando de política ya, nos fallaron, ¿no? Entre comillas, tal vez. Toledo, por ejemplo, Humala, ¿no? El concepto y la imagen del cholo ha sido manoseada. ¿Cómo enfrentar esta estrategia que han empleado, ¿no? Y al final se ha trasladado también lo de la corrupción hacia esa imagen, o sea, han utilizado esta imagen para hacer sus políticas nada convenientes para el país. Sí, bueno, fue muy claro con Toledo, ¿no? Y el uso de la simbología inca, la chacana, él mismo se llamaba el nuevo Pachacútec, ¿no? También hubo algo de eso con Ollanta Humala, ¿no? Pero con Ollanta Humala la cuestión fue incluso, me parece a mí, muy como específica, ¿no? Que como cuando se fue a Cajamarca y prometió que no iba a que estaba en contra de Conga, del proyecto Conga, y luego cuando estuvo en el gobierno más bien tomó la posición contraria, ¿no? Me parece que ahí hubo un uso bien perverso de la simbología, de lo cholo, ¿no? Y de esta solidaridad con las luchas indígenas, ¿no? Eso fue me parece bien perverso, ¿no? Pero sí, en general lo cholo pues tiene ha sido manoseado desde el poder y sigue siendo manoseado desde el poder, ¿no? Para mí lo cholo es una categoría bastante problemática y tiene un sentido político y contracultural muy fuerte, pero también tiene este uso, ¿no? Comercial muchas veces, ¿no? Que también, o sea, es innegable, ¿no? Ya no es solamente los políticos, sino la industria también que está usando la palabra cholo en, no sé, como decía, ¿no? En marcas, negocios, etcétera. Ahora es como que todo el mundo celebra esta choledad, pero separada de su contenido político, ¿no? Un querer ser cholo por conveniencia. Y bueno, para dar una pizquita más ahí, ¿no? Una pizquita más, por ejemplo, Toledo, el apellido de Toledo, de uno de los virreyes, ¿no? Y Ollanta, el nombre de uno de los héroes de un cuento inca, ¿no? De una leyenda inca, ¿no? Imagínense. Más suerte no pudieron tener, ¿no? Bien, maestro, y quería hacerle una pregunta ya
ya más actual tal vez, o geográfica, ¿no? Usted se encuentra en Estados Unidos, hace poco ha habido un incidente terrible con George Floyd, ¿no? Es también una demostración de racismo. ¿Cómo lo están viviendo allá en Estados Unidos? Sí, pues mira, el asesinato de George Floyd en manos de la policía es solamente un incidente más dentro de una larga historia de crímenes contra los afroamericanos por parte de la policía, ¿no? Entonces, la manera como la gente ha salido a protestar a las calles solamente se explica porque ya antes, en el año 2014, 2015, 2016, ha habido protestas también en similar sentido, ¿no? Pero lo que ha generado este movimiento que se llama como Black Lives Matter o las vidas negras importa, es un cambio cultural muy fuerte, ¿no? Porque ahora las empresas, por ejemplo, no solamente están cambiando las marcas que se pueden entender como racistas, ¿no? Marcas de comida, por ejemplo, que usan imágenes de mujeres esclavizadas, ¿no? Sino dentro de las mismas empresas, las empresas están haciendo un mayor trabajo por diversificar sus organizaciones, ¿no? Entonces, eso es algo como bastante importante, ¿no? Porque tú mencionabas hace un rato el tema de la publicidad, o ves la televisión y todos son blancos, ¿no? Entonces, me parece que, por ejemplo, que el tema de la diversificación no es la solución del racismo, pero es un paso importante. Es algo que todavía no se ha asumido en el Perú como un trabajo necesario, ¿no? Y la televisión, por ejemplo, ¿no? El hecho de que los noticieros, los programas de noticias no incluyan en las cadenas nacionales, ¿no? Periodistas, narradores de noticias, conductores, productores que sean afroperuanos o indígenas de alguna de las comunidades indígenas que hay en el Perú, eso es algo bien problemático, ¿no? Porque somos una república que tiene 200 años y la república se fundó con ciudadanos negros, esclavos todavía, que no eran libres, y con poblaciones indígenas sin derechos, ¿no? Y esa república, basada en la exclusión, la hemos mantenido durante 200 años, ¿no? Entonces, más allá de los mitos del mestizaje, del mito de todos somos mestizos, todos somos cholos, es innegable que las personas indígenas, las personas negras en el Perú son celebradas cuando cantan, cuando pintan, cuando hacen sus actividades culturales, cuando cocinan, pero son combatidas cuando exigen espacios de poder, ¿no? Espacios de representación, los medios de comunicación, ¿no? Entonces ahí hay otra cosa también que hay que pensar ahora, ¿no? Por eso creo que en lugar de celebrar el bicentenario, más bien lo que habría que hacer es como refundar el país, ¿no? Como ya están diciendo varias personas, ¿no? Refundar el país no quiere decir como cambiarnos de nombre, sino más bien como actualizar nuestros ideales, ¿no? Ser más sinceros con lo que somos y con lo que queremos ser. La verdad, es lo que usted ha dicho, ¿no? Dejar la hipocresía y tener más identidad. Eso es lo que nos falta, ¿no? Exacto. No podemos decir somos un país donde todos somos iguales cuando no lo somos, ¿no? O sea, y en términos de derechos, hay gente que tiene más derechos que otros, ¿no? Así es, maestro. Bien, maestro, yo quiero agradecerle por el tiempo que nos ha brindado a Contracultura, a Radio Estudio 1, a todos los escuchas huancavelicanos, por esta ilustración que nos ha dado, y esperamos que esté bien usted allá, que se cuide, y que pronto también tengamos otro contacto, otra entrevista para hablar de estos temas tan interesantes, ¿no? Así que ya saben, amigos de Contracultura, lean No Soy Tu Cholo, es un excelente libro, ¿no? Y de dónde venimos los cholos, para poder entender mejor esa cosmovisión que existe ahora. Quería solicitarle que se despida, maestro de Contracultura de Huancavelica, y agradecerle por su participación. Muchas gracias, Jorge, por la invitación. Saludos a todos los amigos, las amigas en Huancavelica, ¿no? Esa tierra linda que he tenido como la suerte de conocer ya hace un buen tiempo. Y pues, como hemos estado conversando, tenemos que los peruanos como pelear con entusiasmo para conquistar un
para lograr ser un país donde todos realmente seamos iguales y donde podamos vivir nuestra diversidad, ¿no? Porque esa es una de las riquezas del Perú, es la diversidad, ¿no? Pero esa diversidad está contenida, ¿no? Está como encerrada, ¿no? Entonces, tenemos que ser ese país donde todas las identidades y las diversidades puedan florecer, ¿no? Y yo creo que hacia eso vamos, pero sí, pues hay que estar ahí como moviendo un poco el coche, ¿no? Muchas gracias, maestro, y gracias por sus palabras, y estamos en contacto nuevamente. Muchísimas gracias. Listo, Jorge, un abrazo. Chao, chao.